sin que se reconozcan con un oficio, con un grado oficial. Y llevan este prestigio de lo que nos hablaban nuestros compañeros a una cotidianidad que a veces no es reconocida, pero que está ahí, latente, y que es vista por muchos con mucha admiración. Sí, eso sería todo. Ahora le damos la palabra a Ana Laura. Sí. Bien, pues Miguel Ángel Vargas y yo trabajamos con las respuestas a las preguntas que verán en la siguiente lámina, que tienen que ver con que nos interesaba averiguar cómo y en qué institución se reincorporaron los egresados al medio laboral una vez que concluyeron sus estudios o de maestría o de doctorado, y también se les pedía que comentaran sobre actividades o trabajos que ellos consideraban sobresalientes. Bueno, respecto a las instituciones, algunos mencionaron al hablar de estas preguntas dónde trabajaban antes de entrar al DIE. No todos, entonces damos cuenta de las respuestas de más o menos la mitad de quienes contestaron. Entonces, como verán, la mayoría de ellos trabajaba en universidades públicas, en la SEP, muchos, y bueno, en normales y en algunas otras instituciones que tienen que ver con lo educativo, que no son universidades como CONAFE, INEA, etcétera. Bueno, no veo nada desde aquí, pero a ver, solo el 41%. ¿Ah? No, a ver, creo que lo intento, si no, ya me dicen. No, estoy. El 41% de 83 presentan información, que era lo que les comentaba, ¿no? Porque no se pedía explícitamente que dijeran dónde trabajaban antes. 18 de estos 41 que dieron datos laboraban en alguna universidad y la principal función era la docencia. Solo 3 dicen que hacían cosas relacionadas con la investigación. 12 de esos 41 trabajaban en la SEP, la mayoría de ellos con funciones técnicas, y 4 de esos 12 eran profesores de educación básica. Sobre la institución en la que trabajaron después de concluir sus estudios aquí, muchos de los egresados dieron más de una respuesta, ya sea porque actualmente trabajan en más de un lugar o porque después de que egresaron han pasado por varias instituciones. La cosa está así, hubo 8 personas que no dijeron que hacían, pero no exactamente qué institución. 44 mencionaron solo una institución, 17 2 y 13 3. Entonces hay en total esas 117 menciones a instituciones. Hay 39 menciones a universidades públicas que trabajan o han trabajado ahí, solo 3 normales públicas, 7 universidades privadas, 1 normal privada. Universidades o instituciones públicas en el extranjero, 4 de los egresados, hay 4 menciones por parte de los egresados, 31 menciones a la SEP, y bueno, ya verán ustedes ahí los números. Otra vez, instituciones relacionadas con lo educativo, 11 menciones. Aquí en el DIE hay 5 egresados, ahí sí son 5 egresados que trabajan o han trabajado aquí. Y bueno, otras instituciones que no están tan directamente relacionadas con lo educativo, como esto de la Comisión de Derechos Humanos o el IFE, también consultorías como estos organismos internacionales u otras ACES, y en editoriales privadas. Oyes, acá está mejor. 40%, como un 40% de los egresados están en las universidades, ¿no? La mayoría. La SEP, específicamente en el nivel básico, alberga un poco más de una cuarta parte de los egresados. Diversas instituciones, la mayoría de ellas coadyuvantes de la educación básica, como estas que les mencioné, captan a la quinta parte de los egresados. Cabe resaltar que en las escuelas normales tienen una capacidad de absorción muy marginal, nos imaginábamos que iban a ser más, que son solo 4 de 83 los que las mencionan, y de los 41 egresados que nos dieron información acerca de su actividad previa, 2/3 partes se reincorporaron a la institución de la que salieron, ¿no?, para hacer sus estudios aquí.
Bueno, también analizamos respecto a las funciones que manifestaron los egresados de las que realizaban estas instituciones. Las agrupamos en estas 3 categorías, que es investigador, gestión académica y docencia. Y bueno, como verán, estas fueron las actividades que consideramos en cada una. Así rápidamente les comento que un 15% más o menos manifestaban realizar de esas 3 actividades que de esas 3 categorías que les mencioné, actividades. Por ejemplo, escribir artículos, dirigir tesis, coordinar programas o proyectos y aparte ser profesores, ¿no? Un 26% menciona cosas de investigación y docencia, y ahí pues ustedes ven cómo van los porcentajes. Esas son la mayor parte, ¿no? Y ese 22% que tiene que ver con solo mencionar actividades de investigación. Sospechamos también que muchos hacen más cosas de las que dijeron, pero bueno, estas son de las que podemos dar cuenta a partir de los cuestionarios. Nos interesaba también ver cómo en qué nivel había más impacto o más influencia de los egresados del DIE en el sistema educativo. De lo que podemos decir a partir de lo que contestaron en los cuestionarios es que muchos de ellos, la mitad, están en educación superior. Algunos de ellos también comentaban que tenían que ver sus labores de investigación tenían que ver con algún tema específico, casi todos de educación básica, como ven ahí, pero muchos de los que están en universidades solo mencionan ser docentes o tener actividades de investigación en sus respectivas universidades, y entonces, bueno, así nos quedaron los datos. Sin embargo, nosotros seguimos sospechando y se fue confirmando un poco más adelante que el impacto mayor de los egresados del DIE tiene que ver con la educación básica. Sobre los temas, aquí están un poco desglosados, bueno, ustedes los podrán ver. Los que tienen mayor mención son temas de didáctica, la enseñanza de contenidos o asignaturas específicas, sobre la formación docente, políticas educativas y etcétera. Nos esperábamos un poco más de menciones respecto a las cosas de tecnología, pero solo hubo 4. Y sobre los productos, en esta cosa que se les preguntaba de que mencionaran cuestiones que les resultaran sobresalientes en sus actividades últimas, hubo quienes mencionaron la publicación de cosas o premios, etcétera, y eso lo clasificamos en estas categorías. Llamamos material didáctico así de manera genérica a hacer libros de texto, participar en programas de estudio, hacer instrumentos de evaluación o recursos informáticos. Cabe mencionar aquí que aquí cuando decimos así en bola libros de textos y programas de estudio, muchos de ellos son los libros de texto que están circulando en todo el país o los programas de estudio que son oficiales, y entonces esto también nos habla de un impacto importante de los egresados del DIE en la educación del país. Está también esto de las publicaciones como producto de investigación. Ahí metimos lo que tenía que ver con libros completos, capítulos en libros, las propias tesis, asesorías de tesis de sus alumnos en las universidades, artículos de investigación, informes, etcétera. Estaban también publicaciones como producto de participación en eventos académicos, y aquí consideramos ponencias y conferencias, y algunos premios o becas que mencionan tener ciertos egresados. Y bueno, la cosa quedó así en términos de números. De manera muy importante se ve las menciones a materiales, esto es lo que les comentaba, de libros, programas y demás materiales, publicaciones como resultado de investigaciones, estos eran artículos, capítulos. Y luego ya hay una serie de combinaciones, ¿no? Publicación, quien menciona tener publicaciones como producto de investigación, y aparte otras cosas, hacer materiales también o tener publicaciones a partir de eventos, etcétera. Aquí está desglosado en términos de lo que les comentaba de material didáctico. La mayoría de las menciones tiene que ver con hacer libros para alumnos, luego hay programas de estudio, libros para maestros, otros como folletos y cosas de divulgación, materiales para evaluación y cosas de tecnología. En
cuestión de los resultados de publicaciones como resultado de investigación, la mayoría son informes, artículos en revistas, las propias tesis publicadas, tesis de los alumnos y bueno, libros completos y capítulos en libros. Ponencias y conferencias ya en menor medida. Y premios, en general los premios tenían que ver con o participaciones sobresalientes en ciertos proyectos de investigación o premios recibidos a las propias tesis. Y hay alguien que menciona tener una beca para postdoc o no me acuerdo qué era. Bueno, a manera de conclusiones, casi la mitad de los egresados son captados por las instituciones de educación superior. La docencia y la investigación son las funciones más visibles, la mayoría vinculadas a temas de educación básica. Adicionalmente, la SEP y otras instancias que dan cobijo laboral a la otra mitad de los egresados se ocupan también de asuntos relacionados con la educación básica. La información con la que se cuenta nos orilla a pensar que el impacto, como les comentaba, es principalmente en la educación básica. Y también les mencionaba antes que el caso de la escasa presencia de las escuelas normales nos sorprendió, ¿no?, de que los egresados estuvieran participando formalmente en la formación docente. Y creo que ya. Bueno, yo voy a tratar de ser ágil y breve para ya no cansarnos más, porque ya se hizo bastante largo y bueno, es comprensible el cansancio. Yo voy a hablar del último tema, derivado de la última pregunta, y me parece que es un tema bastante interesante porque analizando lo que se espera recibir de información, encontramos que el tema se organiza en dos partes, uno que tiene que ver con la valoración de la formación recibida en el DIE y otro que tiene que ver con la trayectoria profesional. Por lo tanto, aquí, tuvimos que ver cómo podría organizarse la información que teníamos y encontramos la categoría tiempo como una posibilidad que articula tiempos distintos, es decir, lo que fue y lo que es ahora, y que permite, como parte de la organización de la vida cotidiana de los informantes, un lugar desde donde hablar y donde se evoca la vivencia en la estancia en el DIE, y después la relación que tiene con el tiempo a partir de egresar del DIE. Entonces, aquí vemos cómo se conjugan estos tiempos, están ahí las principales categorías que mencionan los informantes. El antes del DIE ya se mencionó pues los motivos que se tienen para ingresar. Durante el día, durante la estancia, se habla pues de reconocer como altamente favorable los estudios, la formación básica, a partir de el énfasis en la investigación educativa y a partir del trabajo riguroso, teórica, metodológica y epistemológicamente hablando, como parte de esa formación. Y después del DIE hay como diferentes pistas que nos permiten ubicar qué ha pasado. Y en esas pistas el DIE se constituye como un referente necesario, constante, que da como esta continuidad en la integración del tiempo de lo que fue y lo que es, de tal manera que se reconoce que las posibilidades de intervención en el campo de la investigación educativa, las bases formativas que se adquirieron en la estancia en el DIE han sido significativas y han sido punta de lanza para poder continuar el proceso formativo ya en el desarrollo profesional. Además, también se reconoce el impacto que la experiencia del DIE y luego su influencia en el desarrollo profesional tiene en el proceso de constitución de la actitud personal, es decir, no únicamente se centran las respuestas en el aspecto profesional, sino que se reconoce que hay aspectos de la integridad del sujeto que son trastocados. La siguiente, por favor. Bueno, eso sería en cuanto a la primera parte de la pregunta y del tema, que tiene que ver la valoración de la formación durante los estudios. Posteriormente está la valoración de esto con la trayectoria profesional. Obviamente que pensar la valoración implica siempre como dos planos de interpretación, uno que tiene que ver con lo objetivo, que también ya se ha mencionado respecto al estatus de la institución, que tiene pues una evidencia objetiva en tanto registro por largo tiempo en el padrón de excelencia,
y pues el estatus que tiene. Y luego la parte subjetiva en cómo la interpretación que hacen los informantes está apoyada en que su trayectoria profesional se ve favorecida por ese estatus de lugar que tiene el DIE. También en el sentido de que el tener certificaciones o acreditaciones avaladas por el departamento es como una carta de presentación que abre oportunidades de trabajo, oportunidades de participación en redes académicas. Bien, el que sigue. Y bueno, en cuanto al sentido de la formación, esto es interesante, ya les mencionaba, porque durante la estancia en los estudios, en la formación básica en el DIE, se reconoce pues la interacción con los investigadores, que muchos teníamos referencia de que era gente que estaba produciendo cosas muy actuales en el tema educativo, el rigor teórico, metodológico y epistemológico en las formas de analizar, comprender, cuestionar la realidad educativa y poder intervenir en ella. Y en cuanto a la formación profesional, el énfasis en la investigación educativa, que bueno, vamos a ver ahí un link con un testimonio, no vamos ahí en el 1, por favor. No muchos, pero ahí está, son testimonios que explicitan este énfasis en la formación muy claramente definido para la investigación educativa y lo que eso significa posteriormente en el desarrollo profesional. Volvemos a la presentación. Nada más dale clic. Ahora otro. Ahí está. La posibilidad de intervención educativa, esta parte me parece muy importante porque sí hay evidencia de que los egresados del DIE están ubicados en campos donde tienen responsabilidad de decidir, de construir, de proponer y de hacer cosas relativas a la educación desde una lectura de realidad crítica y propositiva. Esa parte, esa tiene una continuidad desde reconocerse en la formación básica durante los estudios y que se continúa como algo que se adquirió en esta formación y que se conserva durante el desarrollo profesional. Podemos ver la incorporación a grupos y redes académicas, es decir, cómo el estar en el DIE es como entrar a una comunidad de práctica que articula a un conjunto de investigadores interesados en esta lectura crítica de la educación para poder proponer. Entonces, varios comentan esto. Adelante, por favor, la que sí. Ahí está otro testimonio de las redes y comunidades académicas nacionales e internacionales. Bien, la otra. Volvemos. Exacto. Y bueno, algo también muy importante que permite esta articulación de tiempos distintos es algo que se reconoce en los testimonios, que es la formación para el aprendizaje. Esto probablemente profundizando en la exploración podríamos encontrar la relación entre formarse en la investigación y los recursos para aprender a aprender, que algunos reconocen que ya fuera del DIE, aun cuando no estén en el campo de la investigación educativa, investigan para resolver sus cuestiones de desempeño laboral y profesional. Y en lo actitudinal, en el asunto de la autoestima, hablan de que se ve fortalecida, hay un sentido de logro, o sea, como que el reconocer que hay una formación de base que es reconocida socialmente dentro de la comunidad académica como altamente rigurosa y de exigencia, da una cierta seguridad para poder intervenir. Y por supuesto fortalece la identidad personal en ese sentido de que parte del desarrollo profesional tiene que ver con el papel de investigadores. Y bueno, esto creo que volviendo al tema que es el sentido de la formación, permite ver que es una visión que prevalece en los informantes en un sentido holístico, ¿sí? Es decir, que la experiencia y la recuperación de lo vivido en el DIE integra o influye en la totalidad de la persona, en todos los sentidos. Y por último, las conclusiones.
con algunos porcentajes que creo que son reiterativos con lo que ya se ha estado mencionando. En general, de las 86 respuestas que revisamos, pues la mayoría tiene una posición altamente favorable. Se reconoce el énfasis de la investigación educativa, se reconoce el rigor del trabajo durante los estudios y se reconoce que se brindan habilidades para poder intervenir en el campo de la investigación y, bueno, reconocen que se conservan esas actitudes personal crítica, reflexiva y comprometida con la educación, pues que todo ello está relacionado con la formación recibida en el DIE. Grosso modo es lo que se cierra con esta breve revisión que seguramente el asomarnos a lo que sucede con los egresados invita y convoca a que aquí hay un terreno fértil para conocer lo que sucede y dónde están y desde dónde están hablando, y realmente el impacto del departamento. Gracias. Pues muchísimas gracias, gracias a ustedes por su paciencia. Y pues ahora sí vámonos a tomarnos un vinito y unos bocadillos. No sé si quisieras agregar algo, Ale, ¿no, verdad? ¿Ya no? Bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes. A ver, mételo, mete tu vacilada. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, este es un asunto de los egresados que no sé en qué va a terminar eso de los globitos. ¿Ya volaron los globitos? Ah, mira, qué bonita.